Bueno, buenas noches mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga y nuevamente es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea por esta vía, ¿verdad? Por cuestiones de la contingencia, pero definitivamente Dios utilizando todos los recursos que hay para seguirle hablando a nosotros que somos sus hijos. Y el día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 14 y lleva por nombre Somos Real Sacerdocio como Iglesia. Hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas y en el nombre de Jesús yo declaro que va a haber un entendimiento total por parte de cada uno de nosotros, porque definitivamente en medida que nosotros entendamos lo que hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas, va a traer precisamente eso, vida y transformación en nosotros, mis hermanos, ¿ok? Bueno, empecemos. Como siempre, hay algunas preguntas a reflexionar. La primera de ellas dice, ¿necesita la iglesia del sacerdocio? Estas preguntas, como bien se dice, son preguntas a reflexionar. Si en este momento ustedes no logran poder definir o dar una respuesta que ustedes consideren que sea la correcta o la certera, no se preocupen, porque por eso hoy el Señor nos va a hablar y a través del contenido de la lección nosotros vamos a poder estar dando respuesta a estas preguntas, y en un momento dado, si ya le habíamos dado esa respuesta, de alguna forma vamos a constatar que lo que hayamos respondido haya sido lo correcto de acuerdo al diseño de Dios, ¿ok? Luego nos dice la segunda pregunta, ¿a quiénes Dios ha recomendado el trabajo y la función del sacerdocio? A lo mejor nosotros venimos, pues la mayor parte de los que nos convertimos, ¿verdad? Y que llegamos a los pies de Cristo, veníamos de profesar otro tipo de fe u otras creencias, y muchas veces ese sacerdocio nosotros lo atribuíamos a un grupo selecto o a un grupo determinado de personas. Inclusive llegamos a pensar que se traten de personas con ciertas características y que hasta nosotros podemos decir son totalmente diferentes o muy diferentes o apartados de lo que hay en el mundo. Y bueno, tiene que ver una parte con esto, pero no es para un grupo selecto. Ahorita en el desarrollo de la lección nos vamos a dar cuenta quiénes somos o quiénes cumplimos esa función de sacerdocio, y que no es para un grupo selecto, ¿ok? Dice la tercera pregunta, ¿cuáles son las formas del sacerdocio para nuestro tiempo? ¿Cuáles son las formas del sacerdocio para nuestro tiempo? Y aquí vamos a entrar un poquito también a historia, ¿ok? Bueno, nuestro texto a memorizar lo encontramos en Primera 2:5, y que es el texto base de nuestra lección. ¿Lo leemos, por favor? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. En esta versión que siempre les leo, que es Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente, hermanos. También ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí nos dice, también ustedes como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dice también, perdón, mis hermanos, perdón. Al decir también quiere decir que hay otros, ¿verdad?
pero aquí nos está incluyendo a todos y cada uno de nosotros y dice que debemos de ser como piedras para ser edificados como casa espiritual. Si ustedes recuerdan la lección pasada, el Señor nos hablaba, ¿verdad? Que nosotros somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, nosotros mismos, nuestro cuerpo es la casa, es el templo donde habita nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos está hablando que dice que nosotros también como piedras vivas, sí, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir? Que tú y que yo somos sacerdotes, pero debemos de tener ciertas características, como es ser santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, pero por medio de Jesucristo Jesús. Y también vamos a ver qué es esto de sacrificio, porque también en lo humano, mis hermanos, cuando hablamos de sacrificios, hablamos por lo general, lo entendemos como algo que puede llegar a ser gravoso, como algo que implica mucho trabajo o que implica cierto sufrimiento o mucho sufrimiento, pero dentro del reino de Dios nada tiene que ver con eso, ¿ok? Bueno, empecemos con la lección. Dice, no podemos entender plenamente el patrón de iglesia cristiana del Nuevo Testamento sin la apreciación de la diferencia fundamental entre el sacerdocio del Nuevo Testamento y el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Dice que Dios concedió a Israel en los días antiguos la oportunidad de ser, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Sin embargo, Israel fracasó al no vivir bajo ese privilegio. Nos dice aquí que el Antiguo Testamento registra el fracaso de este ministerio de servir fielmente al Señor y ministrar en beneficio del pueblo de Israel. Para entender un poquito más, vayamos a Éxodo 19:6, mis hermanos, y vamos a ver qué nos dicen. Ustedes mismos ahí también en sus hogares, con sus Biblias, que me imagino que las tienen a la mano porque así debe de ser. Vamos a buscarlo y tenemos que Éxodo 19:6 nos dice lo siguiente. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Así le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Que iban a ser para Dios un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que todo su pueblo, que todos los israelitas iban a ser, ¿qué? Sacerdotes, y que iban a ser una nación santa. Pero vemos que en el Antiguo Testamento los israelitas no comprendieron esto y desgraciadamente no estuvieron haciendo como Dios había mandado. Hay que hacer un poquito de historia como nos lo dice aquí para poder entender todo lo demás que el Señor nos está hablando. Anteriormente, mis hermanos, en el Antiguo Testamento o antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, nada más una sola persona era la que podía una vez al año entrar a ese lugar santísimo y estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Era un sacerdote, el sumo sacerdote. Para esto él tenía 364 días del año, porque nada más era una vez al año que se podría entrar al templo, al lugar santísimo, y eso nada más era una sola persona, que era el sumo sacerdote, y el sacerdote tenía 364 días para él estarse preparando para poder entrar al lugar santísimo del templo y entonces ahí presentar todas las peticiones y presentar todos los sacrificios por parte de todo el pueblo para perdón de los pecados. Estamos hablando que era una sola persona por todo el pueblo y una sola vez al año
¿qué es lo que pasaba? Esta persona tenía que prepararse, pero debería de tener ciertas características y una de ellas era sobre todo la santidad. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y leemos, este sumo sacerdote tenía ciertas características que también el Señor había hablado, y características no solo en su persona, sino inclusive en su vestimenta. Y habla que en su vestimenta tenía que tener muchos cascabeles. ¿Por qué? Porque él, al momento de que entraba a este lugar santísimo y él tenía que estar caminando, los demás oían, cuando oían los cascabeles, quería decir que el sumo sacerdote seguía con vida, porque el sumo sacerdote, si no estaba con las características que el Señor ya había hablado y que cómo debía de ser, en el momento que él entraba y que descendía la presencia de Dios y él no estaba con esas características, entre ellas la de estar siendo santo, él caía en ese momento muerto. Y entonces ya no se oían los cascabeles. El sumo sacerdote entraba inclusive sujeto de una pierna con una como tipo de cuerda, para que si él en dado caso moría, nadie podía entrar al lugar santísimo, lo jalaban y lo sacaban del templo. Pero por eso eran los cascabeles en su ropa, para que cuando él estuviera caminando y estuviera presentando esos sacrificios y esas peticiones al Señor, estuvieran escuchando los demás, y que si se movían los cascabeles es porque el sacerdote se mantenía con vida y seguía estando en la presencia del Señor. Hablamos de que era una vez al año y una sola persona, y que era el único que tenía todas esas características, y que era el que podría decirse de alguna manera, el único digno por sus atributos, el de estar en la presencia del Señor. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, como aquí nos lo dice nuestro texto a memorizar, ¿verdad? Dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él rompe esa barrera porque Él ya pagó, ¿sí? Él fue el Cordero y Él ya pagó por nuestros pecados, de tal manera que nosotros, cuando nos convertimos a Él, lo aceptamos en nuestra vida y reconocemos su sacrificio y que Él ya pagó por el perdón de nuestros pecados, tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él y que nosotros estemos reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos tener ese libre acceso a nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí vemos, dice, volviendo al Nuevo Testamento, descubrimos que el sacerdote ya no es el seleccionado entre el pueblo de Dios, sino que cada verdadero creyente es un sacerdote, con el glorioso privilegio de tener acceso a Dios a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué nuestro sumo sacerdote? Porque Él ya presentó un sacrificio único, y que fue un sacrificio, ¿sí? Que fue a través de su vida en el cruz del Calvario, donde Él limpió y pagó por todos nuestros pecados. Él pagó el precio. En pocas palabras, Él nos compró. Si Él nos compró, mis hermanos, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. ¿Verdad que cuando nosotros vamos a un lugar y compramos una ropa, un vestido, un libro, un bolso, si tú lo compraste, ¿de quién es? Es tuyo, porque a ti te costó. Lo mismo somos nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Dios nos creó, pero aún a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y nosotros aceptándolo, nosotros somos trasladados a ser hijos de Dios y llegamos a ser exclusividad de Dios, porque Él ya nos compró y nos compró con sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora le pertenecemos a Él.
Y aquí es lo que él nos dice. Dice que ya ahorita con el Nuevo Testamento, ya no nada más es, ya no es una sola persona como en el Antiguo Testamento y un solo sacerdote, sino que todos los creyentes, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que lo hemos aceptado, pasamos a ser que también sacerdotes y tenemos, y con esto, el privilegio de tener el acceso libre a Dios, con Dios, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también que el acceso del creyente a la presencia de Dios está claramente expuesto en Hebreos 10, del 19 al 22, y aquí viene transcrito, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? ¿Qué es esto, mis hermanos? Aquí nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por Él, que Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya pagó, Él ya nos compró, Él ya nos limpió, porque Él fue el Cordero inmolado. Nosotros tenemos ese acceso libre al Padre, pero nos dice que para poder tener esa comunión, el poder estar en su presencia como esos sacerdotes, debemos de tener ciertas características, ¿sí? Debemos de estar creyendo, ¿sí? Creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, pero también que podemos acercarnos con esa confianza. Pero también nos dice que ¿qué? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos habla de dos situaciones, tanto física, mis hermanas y hermanos, como espiritual. ¿Cómo me acerco yo al Señor? ¿Con qué tipo de actitud? ¿Con un corazón agradecido o con un corazón lleno de incertidumbre, lleno de quejas, llenas de rencor, llenas de duda, de reproches para con el Señor? ¿De qué manera nos acercamos? ¿Nos acercamos realmente como esos hijos amorosos, agradecidos y entendidos de que Él es nuestro Padre y que todo lo que tenemos es gracias a Él? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo es nuestra presencia? Y ahora vamos a lo físico, hacia con Él, ¿sí? ¿Cómo nos presentamos cuando yo me voy a orar? ¿Cómo me presento? Estoy toda sudada, sucia, porque acabo de limpiar, de hacer mis quehaceres, de hacer ejercicio, y no importa cómo me encuentre, no importa que esté sucia, olorosa, en fachas, pero simplemente yo me presento ante Él, porque bueno, es mi Padre, tengo la confianza y yo me puedo presentar así. No, mis hermanos, Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios pulcro, ¿sí? Y en su presencia, imagínense, si ustedes se fueran a ver con el presidente de la República, no creo que se fueran después de de haber hecho ejercicio, después de haber estado haciendo el quehacer en su casa. Creo que cualquiera se vestiría con las mejores galas. Ahora, si vas a estar en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, enfrente de tu Padre Celestial, en la presencia de tu Creador, como tanto física como espiritualmente, cómo me estoy presentando. Entonces, eso es bastante importante y es de acuerdo al diseño de Dios, la actitud correcta como nosotros nos tenemos que estar presentando, con ese corazón limpio, pero también con este templo que es nuestro cuerpo, con un templo también santo, limpio, pulcro. Sigamos. Dice: ratificado en las palabras de
que encontramos en Primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también sed un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego en el versículo 9 del mismo capítulo nos vuelve a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el privilegio más excelso de nuestra experiencia cristiana sobre la tierra. Tenemos un acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vean qué hermoso esto. Nos dice que nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio, una nación santa y pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que es donde estábamos antes de reconocer el señorío de Cristo, a su luz admirable, que es ahora que nosotros pasamos a estar dentro del reino de Dios. Somos una nación santa y dice que fuimos escogidos por Él. Amén. Ahora bien, los sacrificios, porque hablábamos al principio de sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo, ¿sí? Estos sacrificios, ¿cómo pueden ser? Veamos. Dice, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios a Dios, nosotros los creyentes, los sacerdotes, tenemos ofrendas que presentar al Señor. El Nuevo Testamento muestra que nuestros sacrificios son de tres formas. Anteriormente, mis hermanos, aquí nos los dice en el Antiguo Testamento qué es lo que pasaba. En el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía ciertos sacrificios que venían siendo ciertas ofrendas al Señor, eran animales, corderos, incienso, cuestiones también materiales, ¿sí? Pero ahora nosotros como sacerdotes también tenemos esa obligación, podría decirse, pero más bien sería una gran bendición el estar presentando sacrificios a nuestro Señor. Pero esos sacrificios no es como el mundo los puede catalogar cuando hablamos, ay, es que tengo con tantos sacrificios hice esto o aquello. Quiere decir con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, podría decirse que se implica cierto pesar, pero dentro del reino de Dios, cuando nosotros hablamos que nosotros, ¿sí? Tenemos que presentar sacrificios, no es un sacrificio, no es algo que a mí me va a costar trabajo, que para mí va a ser gravoso, que para mí va a ser algo forzado, no, sino que cuando yo tengo el conocimiento o el entendimiento que yo le pertenezco a Dios, que Él es mi Padre Celestial, cuando entiendo lo que nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, hizo por mí en la cruz del Calvario, es que yo voy a estar ofrendando, porque ese es el sacrificio, estar dando frutos, dando alabanza, dando ofrenda por ese reconocimiento y por esa actitud de agradecimiento que yo tengo con nuestro Señor, ¿sí? Y nos dice que esos sacrificios son de tres formas. La primera dice presentando nuestros cuerpos. Recordemos que ya hemos visto en lecciones anteriores que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y en consecuencia cómo debe de estar ese cuerpo. Ese cuerpo debe de estar limpio, debe de ser santo, debe ser un cuerpo que está siendo bien administrado, debe de ser un cuerpo que está bien cuidado, y eso no nada más hablamos tanto de lo espiritual, sino que también hablamos de lo físico, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no nada más es espíritu, o no nada más es alma, o no nada más es cuerpo, son las tres cosas, y las tres deben de estar siempre impecables, intachables, mis hermanos. Aquí nos dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo encontramos en Romanos 12:1, ahí en sus Biblias. Podrían ustedes checarlo. Aquí en esta versión nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que es agradable a Dios, mis hermanos? Pues que nosotros hagamos su voluntad, que le obedezcamos en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo tiene que estar acorde a todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Amén. Dice: la verdad básica que aceptamos cuando venimos al Señor es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos cuidarlo no solo de pecar en el sentido tradicional que lo entendemos, sino de cuidarlo con pureza, con santidad, pero también, fíjense, pero también con salud, para no darle lugar al diablo que afecte cualquier debilidad física. En 1 Corintios 6:20, y que ese ya nosotros ya lo hemos visto, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son, mi hermano? De Dios, tanto vuestro cuerpo como nuestro espíritu. Entonces, uno de los sacrificios que nosotros como sacerdotes tenemos que estarle dando a Dios, ¿cuál es? El estar presentando nuestros cuerpos santos, puros y sin mancha alguna, ¿ok? La otra forma de sacrificio o el otro sacrificio, que volvemos a lo mismo, es un tipo de ofrenda, dice ofrecimiento de alabanza. Y esto lo encontramos en Hebreos 13:15 y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dice: ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. ¿Qué es lo que debe de estar fluyendo de nuestra boca? Pues fruto. ¿Qué fruto? Fruto es la consecuencia de lo que nosotros hemos sembrado, es una cosecha, que es lo que el Señor ha sembrado en nosotros, mis hermanos. Y eso hay que tener bien entendido. Tenemos salud, tenemos una familia, Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos cuida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Si nosotros entendemos que por Él somos y por Él nos movemos, lo que tiene que salir de nuestra boca, ¿sí? Es una alabanza en acción de gracias y reconocer su grandeza, su belleza, su amor, su misericordia, porque como dice un salmo, ¿qué es el hombre ante ti? Como para que tú te acuerdes de él. No somos nada, mis hermanos, y sin embargo, Dios siempre nos tiene presente y no hay un segundo, así se los digo, ni una milésima de segundo donde Él se olvide de nosotros o se desatienda de nosotros. Amén. Dice: de igual manera que el incienso ascendía a Dios desde el altar del incienso en el lugar santísimo del templo, esto en el Antiguo Testamento era uno de las ofrendas o de los sacrificios que se daban, incienso, ¿sí? Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban así también nuestras alabanzas y expresiones de gratitud deben de ascender al cielo como un sacrificio agradable al Señor. Antes se quemaba incienso y eso pues fluía y subía a la presencia del Señor. Eso es lo que hacía antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento.
Pero ahora, ¿qué es lo que debe de haber? No es que nosotros quememos incienso, es que lo que sale de nuestra boca, todas esas alabanzas, toda esa acción de gracias a nuestro Señor, que sale, que fluye de nuestra boca, también tiene que ser como ese aroma agradable del incienso y tiene que ser elevado a Dios. Él se complace cuando hay una alabanza, cuando hay acciones de gracias, pero que conforme a su diseño son agradables. Porque cuando abrimos nuestra boca, ¿qué es lo que sale? Muchas veces pensamos que estamos alabando, pero si nos ponemos a analizar y a la luz de la palabra, no estamos alabando. Lo que estamos es alabándonos a nosotros mismos, y si nos ponemos todavía a escudriñar más, nada más estamos expresando nuestros deseos, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, pero en ningún momento lo estamos alabando o exaltando a Él, dando gloria a su